Hola compañeros, voy a resolver el ejercicio 4 del problemario que dice si el soluto A se absorbe de una mezcla gaseosa A y B en una torre de paredes mojadas por el líquido que fluye hacia abajo por la pared como película. En un punto de la torre la concentración general del gas YG es igual a 0,25 fracción mol y la concentración general del líquido XL es igual a 0,05. La torre opera a 280 298 Kelvin y 1.013 por 10 a la 5 pascales. Los datos de equilibrio son los siguientes. Aquí en la tabla nos muestra los datos de equilibrio de X y de Y. El soluto A se difunde a través de B en reposo en la fase gaseosa y después a través de un líquido que no se difunde. Mediante las correlaciones para las soluciones diluidas en las torres de paredes mojadas, se predice el coeficiente película de transferencia de masa A en la fase gaseosa KY, que sería igual a 1.465 por 10 a la menos 3 kilogramo mol de A sobre segundo por metro cuadrado por la fracción. Y para la fase líquida de KY es de 1.967 por 10 a la menos 3 kilogramo mol de A sobre segundo por metro cuadrado por la fracción mol. El problema nos pide calcular la concentración de la interfaz, que serían los puntos de Y y XY. Y además nos pide calcular el flujo específico, que lo vamos a denotar como NA. Entonces, vamos a entender que nos pide el problema. Para calcular las concentraciones en la interfaz de X y Y, primero acá marcamos el punto P. El punto P sería la posición de donde está colocada la fracción del líquido y la fracción del gas. Como podemos ver, la fracción del líquido es de 0.05 y la fracción del gas es de 0.25, como nos menciona en el problema. La línea azul son los datos de equilibrio en la tabla que venía en el inciso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar los datos? Vamos a trazar una línea desde el punto P que cruce por la línea de equilibrio. Entonces, donde cruce esa línea, las coordenadas de ese punto serán la fracción de X y de Y en la interfaz. Entonces, ¿cómo se va a trazar esa línea? Tiene que tener cierta pendiente. Y esa pendiente la vamos a ocupar, la vamos a encontrar con esta fórmula que dice menos que kx sobre 1 menos x a la logarítmica, todo eso sobre ky sobre 1 menos y a logarítmica, sería igual a la pendiente de esa línea. Ya recordando que se tiene que iniciar desde el punto P. Entonces el problema nos da los datos de kx de 1.967 por 10 a la menos 3 y ky de 1.465 por 10 a la menos 3. Aquí no nos dan ningún dato de 1 menos x a logarítmica ni para y. Entonces tenemos que hacer estas suposiciones que los dos van a ser igual a 1. Entonces, haciendo esta suposición y despejando los datos en la fórmula anterior, obtenemos que la pendiente es igual a menos 1.342. Esta pendiente nos va a ayudar a encontrar datos en la interfaz que después vamos a sustituir en una fórmula para encontrar los verdaderos. ¿Cómo vamos a trazar esa pendiente? Pues vamos a trazar 10 unidades a la derecha del punto P y después vamos a bajar, este es 13.42. Entonces, si trazamos una pendiente, esta pendiente tendrá un valor de menos 1.342, que como vemos es la pendiente que obtuvimos con esas oposiciones. Entonces, haciendo eso, esta línea naranja tiene una pendiente de menos 1.342. Entonces, trazando la línea desde el punto P, las coordenadas que obtenemos en la interfaz, que sería la línea de equilibrio, es para x de 0.162 y para y de 0.098. Entonces, ahora ya tenemos, digamos, los valores de la interfaz. Vamos a ocupar esos valores en esta fórmula que dice menos
1 menos y logarítmica sería igual a 1 menos y en la interfaz menos 1 menos y de la fracción del gas sobre el logaritmo de 1 menos la fracción de y en la interfaz sobre 1 menos y de la fracción del gas. Entonces, despejando y los datos que obtuvimos en las coordenadas de y de 0.098 y 0.25, que es el dato que ya nos da el problema, obtenemos que 1 menos y logarítmica es de 0.283 y haciendo lo mismo para encontrar el valor de 1 menos x logarítmica, simplemente sustituyendo los datos que nos da el problema de 0.05 de la fracción del líquido y los datos que obtuvimos en la gráfica de 0.162 de la fracción de x en la interfaz, obtenemos un valor de 0.892. Entonces ahora despejando ese valor, en la fórmula de la pendiente que ya se había mostrado con anterioridad, donde hicimos la suposición de que eran igual a 1, pero ahora ya encontramos sus valores, obtenemos una pendiente de 1.238. Entonces tenemos que volver a hacer lo mismo en la gráfica, pero ahora trazamos 10 unidades hacia la derecha del punto P y 12.38 hacia abajo. Entonces lo mismo, si volvemos a trazar una línea, esta línea tendrá la pendiente de menos 1.238. Ok, entonces volvemos a hacer lo mismo, pero ahora con esta pendiente, que sería la línea que está de gris. Ahí está marcada con una flecha las nuevas coordenadas, que sería 0.17 para X y 0.104 para Y. Tenemos que volver a iterar estos datos de X y de Y, los vamos a volver a sustituir en la ecuación para encontrar 1 menos Y logarítmica y 1 menos X logarítmica. Y vamos a dejar de iterar hasta que tengamos el valor de la misma pendiente. En este caso sabemos que la pendiente que nos dio es de menos 1.2. Entonces vamos a dejar de iterar hasta que tengamos la misma pendiente. ¿Por qué? Porque hasta cuando tengamos la misma pendiente, como sabemos, todos los puntos parten desde el punto P. Entonces al tener la misma pendiente vamos a tener el mismo punto donde cruza la línea de equilibrio y vamos a tener las mismas coordenadas de la interfaz como nos está pidiendo. Entonces aquí, como les digo, volvemos a hacer hacemos la segunda iteración, simplemente cambiando los datos de Y1 para la primera fórmula, ahora es 0.104, obtenemos un valor de 0.82 y para 1 menos x logarítmica sustituimos el valor de 0.17 que obtuvimos en la gráfica anterior y ahora sustituyendo esos datos en la ecuación de la pendiente obtenemos un valor de menos 1.239. Entonces aquí vamos a dejar de iterar porque si recuerdan habíamos obtenido una pendiente anterior de menos 1.238. Entonces prácticamente es la misma pendiente, va a pasar por el mismo punto. Entonces podemos decir que para Y en la interfaz vamos a tener un valor, mejor lo voy a escribir acá, de Y en la interfaz vamos a obtener un valor de 0.104 y para X en la interfaz vamos a tener un valor de 0.17. ¿Ok? Entonces ya tenemos los valores que nos piden en el primer inciso, en el inciso A. Y ahora para obtener el valor del inciso B, que es el flujo, vamos a ocupar esta fórmula que dice que el flujo va a ser igual a KY sobre 1 menos Y logarítmico por la fracción de Y en el gas menos la fracción de Y en la interfaz. Estos datos nosotros ya los obtuvimos en los problemas y sabemos
Bueno, sustituyendo y haciendo las operaciones tenemos que es igual a 2.608 por 10 a la menos 4 mol sobre segundo por metro cuadrado. Ese sería el valor que nosotros tenemos. Y para comprobar que ese dato es correcto, ocupamos la fórmula, pero ya no para y, sino para x. Y obtenemos que el valor es 2.665 por 10 a la menos 4 mol por segundos por metro cuadrado. Entonces, pues es prácticamente el mismo, solamente cambian 5 centésimas. Entonces podemos decir que nuestro problema fue resuelto bien y así se resolvía el problema 4 del problema.